Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean todas y todos bienvenidos al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a este ciclo de conferencias denominado Diálogos INACIPE. El día de hoy tendremos el honor de escuchar a la maestra Carla Lisset Torreblanca Méndez, quien cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en función ministerial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestría en Ciencia Jurídico Penal, igualmente por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, adscrita a la Fiscalía Especial de Asuntos Internos para quedar a cargo del conocimiento de asuntos de trámite de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Acusatorio. La maestra nos hablará sobre control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, legitimación del impugnante. Les recordamos que para ser acreedores a constancia deben ingresar al link que aparecerá en el chat para llevar a cabo su inscripción y contar con los 4 registros del mes. Maestra, un gusto tenerla en su casa INACIPE. Le cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Nacional de Ciencias Penales como mi casa de estudio y como la unidad de especialización para los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República. El tópico que se va a dialogar esta tarde es desde una perspectiva de la experiencia en asuntos prácticos que he llevado a realizar el análisis y es un estudio, como todos los abogados que nos dedicamos a la materia penal y que ya sea en cualquiera de nuestros roles como fiscalía, como defensores, como asesores jurídicos, es una figura del procedimiento que debemos considerar en las etapas preliminares de investigación. Bueno, el diálogo, como ya lo refirió el maestro, es control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, legitimación del impugnante. Encuentro la justificación del tema. Ya esta intervención es identificar quién por su denominación, circunstancias, menoscabo, tiene el carácter de víctima u ofendido y por el hecho de serlo, tiene la posibilidad de ejercer este dispositivo previsto en el numeral 258 del Código Procesal mencionado. El tópico que hoy nos ocupa se encuentra contemplado en el libro primero, denominado del procedimiento, título tercero, etapas de investigación, capítulo cuarto, formas de terminación de la investigación. Me permito citar el artículo 258 para entrar en contexto. Notificación y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima o al ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sea notificada dicha resolución. En esos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor. En este caso, la víctima o el ofendido o sus representantes legales, en el caso de que éstas no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control haya dictado antes de nuestra reforma
del 24 de enero del 2024 no se admitía recurso. Hoy hubo una reforma al artículo 467, fracción 18, en las que prevé que son impugnables las que se pronuncian en el no ejercicio de la acción penal, que son uno de los determinaciones, como cité antes, que son impugnables. Del artículo antes citado, se desprenden varios tópicos, los cuales sentaré bases para luego entrar en materia. El marco legal de los derechos de la víctima u ofendido se encuentran en el artículo 20 constitucional apartado C, en sus 8 fracciones. En el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 12 de la Ley General de Víctimas. El citado ordenamiento legal se encuentra alineado a los instrumentos internacionales, en este caso, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Continuando, es preciso ubicar que la víctima es uno de los sujetos del procedimiento penal. Además, la víctima u ofendido y su asesor jurídico son sujetos del procedimiento que también tendrán calidad de parte. Esto encuentra fundamento en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué se entiende por víctima? La víctima es aquella persona que haya sufrido un menoscabo o un daño económico, físico o mental, emocional o en general, en cualquier etapa o en cualquiera de sus esferas, o fue generada o puesta en peligro o lesionada un bien jurídico o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente ley, con independencia de que se identifique, se condene o se aprenda al responsable. Sentada a base, regresamos y continuamos con el tema de control judicial que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ya se hizo mención, exclusivamente es para impugnar las determinaciones del Ministerio Público, como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el ejercicio de la acción penal, y el no ejercicio de la acción penal. Vamos a señalar brevemente en lo específico en cuanto a los criterios de oportunidad. Hay 6 formas para encontrar aplicación a esta figura. La primera de ellas es la abstención de investigar. Artículo 253 del Código Nacional, cuando los hechos relacionados en la denuncia o querella o acto equivalente no fueron constitutivos de delito o cuando de los datos o antecedentes suministrados permitan establecer que se encuentra extinta la acción penal o la responsabilidad penal de quien se presume cometió una conducta. Esto es en cuanto a la abstención de investigar, que es una de las determinaciones del Ministerio Público. La siguiente determinación encuentra fundamento en el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público podrá archivar temporalmente investigaciones en fase inicial en la que no se encuentren datos antecedentes que permitan establecer las líneas de investigación
para realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. Esta subsistirá hasta que se permita ejercitar acción penal. En el artículo 259 se encuentra previsto el no ejercicio de la acción penal. Esta determinación se dicta ante los antecedentes del caso que permitan concluir que en el asunto en concreto se actualiza alguna de las causas de sobreseimiento previstas en el artículo 327 en cualquiera de sus 10 fracciones. En el artículo 256 se prevén los criterios de oportunidad. Es la oportunidad que permite al Ministerio Público optar o no por el ejercicio de la acción penal, denotando una facultad discrecional. Ahora sí, el criterio de oportunidad en sus 6 posibilidades. Cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga alternativa o tenga pena privativa cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad, cuya punibilidad sea de 5 años. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o delitos culposos, siempre que el imputado no haya actuado en estado de ebriedad, bajo influjo de narcóticos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave. Cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que vuelva notoriamente innecesaria y desproporcional la aplicación de la pena. El siguiente criterio de oportunidad se podría solicitar cuando la pena o medida de seguridad puede imponerse por el hecho delictivo, carezca de importancia respecto a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la pena que podría imponerse por otro delito por el cual esté siendo procesado con independencia del fuero. Siguiente, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la investigación y persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer a juicio. Y finalmente, cuando a razón de las causas o circunstancias que se rodee la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. El anterior criterio cobra apoyo en lo que se refirió la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis 233/2017 y 34/2021, en la que refirió: el control judicial está previsto expresamente solo para quienes tienen constituida ya la calidad de víctima o ofendido, reconocida necesariamente por el Ministerio Público en la carpeta de investigación y que por lo tanto no puede constituirse durante la sustanciación de la impugnación. Continuando, podemos decir que este control judicial se traduce en una revisión judicial de aquellas actuaciones del Ministerio Público que paralicen o terminen la investigación o que se traduzcan en omisiones o negligencias de Fiscalía dentro de investigación, la cual consideran 3 aspectos: el tipo de determinación que se impugne, el plazo en el que se interpuso y que la parte tenga reconocida la calidad de víctima u ofendido. La sustanciación de la impugnación consta de 2 fases. La primera de ellas es la fase escrita ante la autoridad jurisdiccional,
a efecto de que previo a proveer si se aboca o no del conocimiento de la impugnación, se allega de datos suficientes para que el juez de control resuelva lo conducente. Una vez que se tiene por recibido el escrito del impugnante, la autoridad jurisdiccional, en primer término, forma un expediente de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público, registrándose en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes. Seguidamente, se fija fecha y hora para la celebración de audiencia, de impugnación y las condiciones para su desahogo. En la fase escrita que se le solicita al Ministerio Público o a las fiscalías, solicita un informe a efecto de que manifieste si dentro de la carpeta de investigación existe una figura o persona que figure como posibles investigados, víctimas o parte ofendida, así como sus defensores y sus asesores jurídicos. En este caso, proporcione datos de contacto para que sean llamados a la audiencia de impugnación y precisen si se efectuó algún acto de molestia a los mismos. Igualmente, la Fiscalía o el Ministerio Público informará los datos de contacto y localización que proporcionaron en sede ministerial el denunciante o el impugnante a efecto de que puedan ser notificados en términos del artículo 82, fracción segunda y 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta ahí concluye la fase escrita de la impugnación. Posteriormente viene una fase oral que se lleva a cabo en la fecha y hora previamente señalada por el Centro de Justicia. En la fase oral, por su parte, el impugnante se verifica el documento constancia en la que obre sello y firma de recepción de la que se advierta cuándo fue notificada la determinación que se encuentra impugnada. Esto tiene su fundamento en el artículo 255, en el caso del no ejercicio de la acción penal, en sus fracciones. Y si se trata de una omisión, ¿cuándo ingresó su escrito de petición? Asimismo, se solicita al impugnante manifieste si ha promovido impugnación en diverso órgano jurisdiccional respecto al mismo acto de impugnación que se encuentra en ese momento conociendo. Por otra parte, el juez de control entra al estudio preferente y solicita al auxiliar de sala indique cuándo fue notificado el impugnante la determinación del Ministerio Público. Realiza el cómputo verificando si la impugnación fue solicitada dentro del término de los 10 días que establece el numeral 258. Seguidamente, antes de analizar el planteamiento de fondo, verifica la legitimación procesal activa en términos del artículo 258, determinando ahí la procedencia o improcedencia del recurso impuesto. Una vez superada lo antes narrado, se requiere a la Fiscalía que de manera sucinta exponga los hechos que se conocieron en la carpeta de investigación. Por su parte, la Fiscalía refiere al órgano jurisdiccional el fundamento de la Fiscalía para haber conocido de los hechos, la competencia, el motivo por el que se dio inicio a la carpeta de investigación, denuncia de hechos, el delito por el que se investigó y en contra de quién se realizó la investigación, así como los actos de investigación que se llevaron a cabo para investigar los hechos puestos de su conocimiento y finalmente la exposición de la determinación del no ejercicio de la acción penal.
o la determinación a la que haya arribado, como ya lo referí, puede ser el archivo temporal, los criterios de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la facultad de abstenerse de investigar. Entonces es en la parte oral, en la fase oral de la audiencia de impugnación, en donde encuentra origen esta figura, la legitimación del impugnante. Es la autoridad jurisdiccional la que da pauta a que se continúe con el desarrollo de esa audiencia y que sea procedente la solicitud de impugnación en contra de la determinación del Ministerio Público. Una vez sentado estas bases, nos referiremos a la legitimación de quien promueve la impugnación. Previamente enuncié el fundamento legal al respecto. Ahora abordaré el tema desde el punto de vista jurisprudencial, que como ya sabemos es fuente de derecho y de observancia obligatoria. Recientemente hubo un pronunciamiento por parte de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia en la que rompió, por así decirlo, o dio una opción, emitió un criterio en la que hacía valer esta legitimación que prevé el artículo 258. La tesis se encuentra bajo el número de registro 2028-008. Permítanme un momento, por favor. La instancia de plenos regionales de la 11ª época. La jurisprudencia se titula, o el rubro de la jurisprudencia es control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La calidad de víctima o ofendido como requisito de procedibilidad relativo a la legitimación procesal activa debe tenerse por reconocida en la carpeta de investigación y el juez de control solo verificarla en el medio de impugnación. ¿Cuáles son los hechos? Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron con criterios divergentes al analizar si en el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales era factible que el juez de control verificara y en su caso reconociera la calidad de víctima u ofendido al impugnante como presupuesto procesal para estar en condiciones de estudiar la materia de control judicial. Pues mientras uno de los tribunales colegiados de circuito determinó que al no estar satisfecho el requisito de procedencia de legitimación del solicitante, no era posible examinar el tema de fondo, pues el carácter de víctima o ofendido debía estar reconocido por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. El otro tribunal colegiado de circuito resolvió que sí era viable que el juez de control analizara y en su caso instituyera la legitimación, que sí era viable que el juez de control analizara del promovente como presupuesto procesal, incluso si existía negativa expresa de reconocer tal calidad por el Ministerio Público. Esos son los hechos de la tesis con el registro antes mencionado. El criterio jurídico de esta tesis refiere que el Pleno Regional en materia penal de la región del Centro Norte con residencia en Ciudad de México
determina que el juez de control, al conocer del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Procesal, a fin de resolver sobre la legitimación procesal activa del solicitante del control judicial, debe concretarse solo a verificar que el impugnante tenga reconocida la calidad de víctima u ofendido en la carpeta de investigación como presupuesto procesal de procedencia. La justificación que refiere esta tesis refiere que en la reforma constitucional del 2008 se implementó el sistema penal acusatorio, en el que una de las finalidades fue otorgar a la víctima o ofendido mayor relevancia en el proceso. Así, los artículos 20, apartado C, de la Constitución Política y 109 del Código Nacional de Procedimientos prevén el derecho de las víctimas o ofendidos para impugnar las determinaciones que emite el Ministerio Público en la etapa de investigación de los delitos. Asimismo, el artículo 258 del Código Procesal mencionado regula el control judicial a través del cual la víctima o ofendido exclusivamente puede impugnar los actos ahí enunciados y también las determinaciones y omisiones que tengan como objeto paralizar, suspender o terminar la investigación. Finalmente, es la justificación de este registro. Lo que nos permite es robustecer y apegarse a la literalidad del artículo 258. Esto como antecedente de que las partes, víctima, ofendido, asesores jurídicos, encuentran cabida en solicitar a través de o invocar esta solicitud a juez de control para impugnar omisiones del Ministerio Público durante la investigación, es decir, situaciones fuera de las determinaciones que nos refiere el artículo 258, que son 4 determinaciones. Abstención de investigar, archivo, criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal. Las omisiones del Ministerio Público por negar actos de investigación, entregar copias, en fin, todo lo que esté fuera de esas determinaciones, a lo que nos hace alusión esta tesis 2028-008 es que únicamente es para impugnar este tipo de determinaciones. Hay una contradicción de tesis y no voy a omitir citarla, la 69/2023 del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión que dio origen a la tesis del rubro innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere, en resumen, en la audiencia es factible controvertir la negativa del Ministerio Público de reconocer al recurrente el carácter de víctima del delito. Es un criterio discrepante y bueno, ahí está. Seguidamente tenemos una tesis. Esta tesis es del registro. A ver, permítame, por favor. Okay.
Esta tesis está bajo el registro 20-25-578 de la primera sala undécima época, en la que refiere el derecho a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no vulnera, sino que garantiza. Ese es el rubro de la siguiente tesis. Y en resumen, esta tesis nos habla de que se inició una carpeta de investigación por delito doloso, homicidio culposo. El Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal y su archivo definitivo, decisión que fue impugnada por la parte ofendida a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Procesal. Sin embargo, ante la inasistencia injustificada del promovente y de sus asesores jurídicos a la audiencia a que se refiere el citado precepto, el juez de control declaró sin materia el medio de defensa. Inconforme con lo resuelto, la persona ofendida promovió amparo indirecto, en el que reclamó la inconstitucionalidad del citado artículo, por estimar que vulnera su derecho fundamental a acceso a la justicia, porque ante su inasistencia a la correspondiente diligencia, se declaró sin materia el medio de defensa que promovió y no se establecía recurso alguno en contra de su determinación judicial. La justificación de esta tesis me parece muy importante porque a su vez hay otros criterios que se chocan, hacen coalición con esto que refiere este criterio. Voy a citarlo y posteriormente dar mi punto de vista. La adopción de medidas legislativas, como el dejar sin materia el medio de impugnación innominado o la improcedencia del recurso alguno en contra de esta resolución en los términos que establece el artículo 258, están orientadas a incentivar la asistencia de las partes a este tipo de audiencias, a efecto de que se refuerce la efectividad de su derecho humano de acceso a la justicia de las personas víctimas y ofendidas del delito. Asimismo, busca preservar los principios de celeridad y concentración, fines mediatos que guardan la relación de dependencia con los principios constitucionales de la contradicción, oralidad, publicidad que rigen el sistema acusatorio. La falta de asistencia de la parte que promueve no permite que la autoridad escuche y tenga elementos para darle vida al recurso que se encuentra promoviendo el recurrente. Es por ello que me llama ahí la atención porque periféricamente esta tesis hay otros criterios que he encontrado en la que refieren palabras más o menos. El impugnante no se presenta y luego pretenden tener un beneficio por esta inasistencia injustificada y sacar un provecho de su propio dolo, de su propia falta de interés para presentarse a las audiencias. Entonces, es muy importante que como recurrentes
y en apoyo a las posibilidades que nos permite este artículo 258, hagan valer y se presenten. Y sobre todo, el juzgador escuche los alegatos que tiene que hacer la víctima o el ofendido a través de ellos mismos o a través de sus asesores jurídicos, a efecto de darle impulso a lo que ellos mismos excitaron al activar este dispositivo que nos permite el artículo 258. Una vez establecido esto, también hay que hacer referencia. En mi percepción, me parece que la víctima y el ofendido es para personas morales. Ahí no hay otra discusión al respecto, porque es muy claro, o sea, el medio ambiente tiene su procuraduría de Profepa. Entonces, ahí se da en automático el reconocimiento, ahí no hay problema, no hay tema. El contribuyente, a través de la Defensoría del Contribuyente, la de los representantes legales de los órganos de gobierno, están a través de sus designaciones y nombramientos, están legitimados para pedir y solicitar esta calidad. El tema es con las personas físicas. Debemos de atender siempre a qué tipo de víctimas somos. Entiendo que un ofendido, bueno, en el caso de la segunda tesis que referí, terminación 578, pues es la parte ofendida quien promueve la impugnación, pero para eso ya se encuentran denominaciones, es una víctima indirecta. No podríamos darle una calidad de ofendida o de víctima en estricto sentido, y a la literalidad de las definiciones que ya per se encuentran establecidas. También las víctimas encuentran apoyo y son sujetos procesales también los asesores jurídicos. Ellos representan a la víctima, ya sea los asesores jurídicos particulares o los asesores jurídicos federales o públicos, indistintamente. El asesor jurídico tiene su fundamento, encuentra su respaldo legal en el artículo 1, en el artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 109, fracción 21, artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 12, fracción cuarta, quinta, 14, 42 y 125, fracción sexta, y 169, fracción segunda, de la Ley General de Víctimas. Cuando una víctima o cuando un impugnante es asesor jurídico o defensor, se verifica previamente en sede ministerial el consentimiento o la manifestación de quien solicita su intervención de ellos, por medio de un escrito o por comparecencia en sede ministerial, en la que manifieste el titular de los derechos o del bien jurídico expresamente que esta facultad se la otorga para que promueva, gestione y sea notificado a través de ellos. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas pueden actuar por sí o a través de un asesor jurídico.
quien solo, es muy importante esto, los asesores jurídicos solo pueden promover lo que previamente informen a su representado. El asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima o ofendido en igualdad de condiciones que un defensor público. Dicho lo anterior, y cerrando la idea, estamos en una etapa preliminar, es en la etapa de investigación en la que puede solicitarse o recurrirse a través del dispositivo que se encuentra en el artículo 258, este tipo de determinaciones del Ministerio Público. Tener bien identificado quién es víctima, tener perfectamente identificado cuál es su lesión, cuál fue su menoscabo. El hecho de que presenten la denuncia no en automático implica que les sea reconocida la calidad de víctima dentro de las investigaciones. Los datos de prueba que recabamos durante la integración de la carpeta de investigación nos van permitiendo dilucidar cuál es la afectación que tuvo, cuál es el menoscabo que sufrió en su esfera jurídica. Previamente se revisa que los hechos que estén denunciando sean hechos que pudieran tener una apariencia de delito, no conflictos que no dejan de tener esa connotación, pero que no necesariamente significa que se trate de un delito. Y bueno, nuestra segunda tesis nos hizo referencia a que si solicitan este medio de impugnación, y más importante me parecen aquellos delitos que son de querella, que se presenten, porque tenemos figuras, tenemos investigación de delitos como en daño en propiedad ajena, robo, violencia, de cualquier, con alguna de sus calificativas, y no se presentan. Entonces, como ya lo referí, su asistencia es muy importante porque ahí viene el alegato de oída que de manera directa el juzgador puede advertir de la parte recurrente, de la parte que se duele de la determinación del Ministerio Público. Actualmente hay un asunto en el que recientemente en la audiencia de impugnación el juez de control está resolviendo respecto de la impugnación que le turnan y entra al estudio preferente de la legitimación activa y hace referencia el juzgador que pese a que no está de acuerdo, tiene que observar la tesis, la primer tesis que hice referencia, en la que debe de estar reconocida la calidad de víctima por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, apegándose al criterio de jurisprudencia, aun y cuando no esté de acuerdo, pero le resulta obligatorio y el juez así lo manifiesta. Entonces, actualmente ese asunto está
agotaron ya el amparo. El amparo se encuentra pendiente por resolver, pero sí es interesante ver cómo pues los jueces hacen un control difuso dentro del ejercicio que ellos realizan. Y para unos, el artículo 258, claro que le cabe impugnar omisiones del Ministerio Público, aunque no sean expresamente lo que refiere este artículo. Hay otros jueces que se apegan y dicen, si no tienes la calidad reconocida y legítima dentro de la carpeta de investigación, pues no es procedente. Entonces, pues nos vamos a encontrar con este tipo de criterios a los cuales debemos de tener y no perder de vista independientemente del rol en el que nos encontremos. Si son víctimas, hasta dónde está su menoscabo, cuáles son sus intereses, cuál es la afectación, independientemente de las resoluciones que recaigan de los órganos jurisdiccionales. Siempre nos vamos a enfrentar a la sana crítica, a la íntima convicción, y ante eso no podemos en este momento no podemos hacer absolutamente nada, sino que pues ceñirnos a lo que al juzgador que conozca de nuestro asunto. En resumen, esto es por la experiencia en casos prácticos que he tenido, el estudio que me ha llevado a hacer el análisis, la aplicación, y en algunos casos me resuelven de una forma, en algunos otros casos resuelven de otra. Entonces, no es una cosa, no son cuestiones tasadas, son de criterio, pero ahí están y eso es todo lo que tengo que compartir con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Qué interesante conferencia, muy práctica. Tenemos algunas preguntas del público. Nos preguntan, ¿la víctima o el ofendido tiene a su alcance este control judicial? ¿Pero qué pasa con el imputado? ¿Tiene a su alcance algún medio de defensa? Sí, qué buena pregunta. Efectivamente, en el artículo 258, en su parte final, refiere: el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Al respecto, sí hay unas tesis en las que recientemente los órganos jurisdiccionales, aunque esté solventada la legitimación activa, se presenten, ya hacen alusión, y el investigado, porque no es imputado, hasta ese momento no sería imputado, el investigado tuvo conocimiento y no referimos como ministerios públicos, no se hizo del conocimiento, porque con diversos datos de prueba pudimos desvirtuar quizá la intervención, que el hecho no se había cometido, en fin, alguno de los razonamientos. Y sí hay unos criterios de jurisprudencia que ya, aunque estén todos, que venga el imputado o el investigado, le haces del conocimiento que realizaste una investigación en su contra, y si tienen lo que tenga que manifestar, darle esa oportunidad, atendiendo que estamos en un control horizontal y todos tenemos que tener las mismas posibilidades. En este caso, los investigados
va como en sentido contrario, porque ellos dicen, pues si ya habían dictado una determinación y si el juez resuelve reactivar la investigación, pues le causa agravio al imputado, es decir, ya se había acabado la investigación en mi contra, que al final arribaron a esa resolución, a esa determinación, porque no encontraron nada y ahorita lo vuelven a tener activo, les causa agravio. Sí ya hay esas posibilidades y si me permite, si tengo tiempo, para citarles las tesis en donde el Ministerio Público debe de citar al imputado. Si quiere, si en lo que lo busco, o si hay alguna otra pregunta. Sí, claro que sí, maestra. Nos preguntan, ¿qué pasa con nuestras autoridades? Específicamente las y los ministerios públicos. ¿Por qué continuamos con las omisiones? ¿Por qué continuamos con esa revictimización hacia el ofendido, hacia la víctima? ¿Necesitamos más capacitaciones? ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasa? Miren, les voy a contestar desde donde a mí me toca, incluso desde el fuero al que pertenezco, la fiscalía a la que yo me encuentro adscrita. Sí es muy importante la supervisión, actualmente la supervisión de nuestros superiores, al menos en la fiscalía de mi adscripción. Efectivamente, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con sensibilización, tiene que ver con la actualización de este tipo de todo el actuar de los sujetos que intervenimos en una investigación. También tiene que ver con un tema de los defensores. También los defensores, todas las partes tenemos que actuar con ética. Todas las partes tenemos obligaciones a la fiscalía de construir y a las defensas de ver las fallas que tienen los ministerios públicos. Sin embargo, es muy importante que nosotros conozcamos, nosotros en el sentido de que soy abogada y que las defensas conozcan los dispositivos y no por no convenirles económicamente, no los ejerzan o no los impugnan. Algunas veces las defensas optan a irse hasta el amparo, ¿no? Durante la investigación no hacen nada, no dicen, lo dejan pasar, y entonces llegan al amparo y hacen la lista de todo lo que no estuvieron de acuerdo. Yo entiendo que son carismas diferentes, trabajamos para partes contrarias, sin embargo, siempre nos tiene que regir la ética para como defensores, como servidores públicos. Y la revisión de los superiores es muy importante, la capacitación, y es lo que yo le puedo decir que los fiscales que nos encontramos en la Fiscalía de Asuntos Internos, nos encontramos revisando la actuación de los compañeros, de los fiscales de la República, y observamos todo esto, pero tiene que ver también con el perfil del fiscal, del investigador. Es lo que podría decir. Gracias, maestra. Una última, maestra. Cuando el juez acredita la omisión o la violación de derechos humanos cometida por algún ministerio público o algún ministerio público, ¿tiene la obligación de dar vista a la autoridad correspondiente? Sí, claro. Tiene la obligación de advertir esas inconsistencias, esas violaciones que vio durante la secuela de la investigación.
aunado a eso, los ministerios públicos, al menos de la Federación, estamos en todo momento monitoreados de esas resoluciones adversas y qué tanto contribuimos por así decirlo, doloso, culposamente, de acuerdo al delito que nos podría configurar, que vienen los delitos cometidos por servidores públicos, hasta dónde influyó, pero no olvidemos que dependemos del criterio y de los ánimos de la autoridad jurisdiccional que nos toca y que le toca conocer los asuntos que les expongamos. Entonces, no hay un control, no hay una regla, es fluctuante, pero sí es su obligación y sí, por supuesto que hay una vista, pero al reactivarnos las carpetas de investigación, al ser procedente este tipo y no quedar firme en nuestras determinaciones, ese es el punto. Cuando no quedan firmes y nos la reactivan, pues claro que tenemos una supervisión y son asuntos adversos para la Fiscalía. Entonces ahí viene la revisión en la integración que nosotros realizamos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Una excelente ponencia. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, maestra. Agradecemos la participación de la maestra Carla Lisset Torreblanca Méndez por habernos compartido sus conocimientos en la materia. Igualmente, agradecemos a nuestro amable auditorio por habernos acompañado. Los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales y página oficial del INACIPE, www.inacipe.gov.mx, para conocer de los próximos eventos y oferta académica que tendremos para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.